verso 14, hermanos, de este capítulo 3 de Efesios, dice de la manera siguiente: por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en el íntimo de su ser, para que por fe en Cristo, o por fe Cristo, habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cementados en el amor, puedan comprender junto con todos los santos, todos los creyentes, con todos los hijos de Dios, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria. Si tiene la versión nueva, versión internacional, dígalo conmigo: a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a volver a repetir el verso 20 conmigo, léalo: al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Amén, amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Si hay un título que ponerle a este mensaje, justamente es lo que dice el verso 20: al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir. Hermanos, este es uno de los pasajes que personalmente aprecio mucho, porque es un pasaje muy poderoso. Quizás es el que describe mejor el grado de poder que tiene Dios en nuestras vidas. Ese Dios al que servimos, y a lo que se puede uno imaginar hasta dónde Él puede manifestarse, hasta dónde Él puede, hermano, manifestarse, y el alcance que tiene el poder para la vida de los hombres. Es un verso que realmente describe lo no mesurable, no sé si se dice en español eso, lo inconmensurable que es Dios para nosotros los hombres. Y este mensaje, hermanos, no está hecho para superhombres, supermujeres en esta tarde, sino que está hecho para personas como nosotros. Es un mensaje que busca visualizar, que nos debe de ayudar a visualizar la dirección de Dios para nuestra congregación. Porque Dios tiene, hermano, una visión para su iglesia. Él ha dotado a la iglesia, a su iglesia, de una visión. Y esa visión la encontramos en este verso 19 y 20, más el 20. Porque si nosotros lo entendemos, vamos a comprender de que Dios tiene una dirección para nosotros. La dirección de Dios para nuestra congregación, nuestra iglesia, y que Él trata de otorgárnosla para que nosotros podamos seguirla en los próximos años, seguirla de ahora en adelante, porque Dios lo que quiere es que nosotros podamos, con la ayuda de Él, que podamos, tomados de la mano de Él, creer que Él puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir. Pero dice aquí la frase siguiente: por el poder que obra eficazmente en nosotros. Hermano, si yo le preguntara cómo resume en una frase de cómo Dios, y ahora la pregunta es para usted,
Y la pregunta es para aquellos que en los últimos 10 años han visto cómo la iglesia ha sido dirigida por Dios. Muchos podremos decir, hermanos, Ebenecer, hasta aquí nos ha Dios sostenido, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Y creo que Dios en su misericordia nos ha dado, hermano, hermana, respuestas tanto personales como también respuestas colectivas como iglesia. Y cuando me refiero a su iglesia, no estoy una vez más hablando o refiriéndome de la iglesia universal, sino me estoy refiriendo a usted, a todos nosotros. Y lo incluyo realmente y personalmente a usted. Dios en su gracia, hermanos, sigue confiando en usted, sigue confiando en aquel hermano, aquella hermana que está a su lado. A pesar de que somos imperfectos, porque somos imperfectos y nos iremos de este mundo camino a la patria celestial imperfectos, porque allá en los cielos sí seremos perfectos, pero todavía estamos en ese estado de imperfección y sería ingrato, hermano, no reconocer que ahora que tenemos, por ejemplo, un lugar como este, donde podemos congregarnos, hermano, donde podemos venir esencialmente a rendirle culto al Señor, a aprender de su palabra, a ser confortados por ella, a poder ser enfrentados a la verdad de Dios. No hay otra, hermano, frase de gratitud que podamos decir: sí, Señor, gracias, porque donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, tú allí estás, Señor. Hermanos, nosotros somos espectadores de nuestra propia historia, de la historia de esta iglesia, y espectadores de los logros que hemos podido conseguir, del avance que probablemente usted esté diciendo: sí, en esto sí hemos avanzado. Pero fíjese, hermano, que a pesar de que nosotros podemos ser conscientes de lo que Dios ha hecho, porque sí ha hecho las cosas, porque sí lo ha bendecido a usted, dígame que no lo ha bendecido. Claro que nos ha bendecido, pero también ha bendecido a la iglesia. Pero a pesar de eso, hermano, eso no es el fin de Dios. No es el fin, ¿sabe por qué? Porque recuerde primeramente que tenemos una vocación como iglesia. En Bruselas, una iglesia que debe ser para los habitantes de Bruselas. Habitantes, hombres y mujeres de tout horizon, como dicen aquí, de todo horizonte, de toda lengua, de toda raza. Y si deseamos, hermanos, hablando de esta vocación, hablando del por qué es que Dios nos ha escogido para formar parte de su iglesia, es para poder crecer. Debemos de desear crecer. Debemos de conocer primeramente, para crecer, esa dimensión primeramente que Dios quiere a la cual nosotros podamos entrar. Sí, es verdad que nosotros debemos de también conocer la talla de la ciudad de Bruselas. Y lo digo físicamente, debemos de conocer cuál es el tamaño de la ciudad de Bruselas. Yo pensé haber conocido Bruselas porque tengo más de 20 y tantos años aquí. Pero hace menos de un año conozco más Bruselas. He podido visitar lugares que nunca había pensado que existían. Yo creo que Bruselas es una ciudad muy grande y nosotros tenemos justamente como iglesia llegar hasta a todos los rincones de esta ciudad. Ese es un desafío, hermanos. Y comenzamos con los desafíos en esta tarde. Es un desafío no solamente para el liderazgo de la iglesia,
no solamente para el cuerpo pastoral, a los líderes, a los responsables de iglesia, no. Es un desafío para todos nosotros. Desafío y desafíos que van a venir y que no nos imaginamos. Y cuando nos vemos como somos, cuántos somos, con quienes contamos para crecer e ir tras ese pueblo que Dios ha escogido. Usted ha sido escogido por Dios para poder conocerlo. Pero también Dios tiene aquí sus escogidos en esta ciudad. Lo que nosotros leemos cuando Jesús cuenta sus parábolas, y Él se refiere en una de esas parábolas se refiere a las ovejas perdidas. Dios tiene ovejas perdidas aquí en esta ciudad. Yo era una oveja perdida. Usted también era una oveja perdida. Y Él nos alcanzó con su gracia, con su poder. Por su amor estamos aquí, hermanos. Pero el Señor también tiene un rebaño en esta ciudad que tiene que salvar. Y Él lo que desea es utilizarnos a nosotros. Pero usted puede decir, bueno, somos pocos. Pero quiero decirle, hermanos, de que a pesar que no tenemos fuerza, a pesar que probablemente no tenemos grandes recursos, ni tampoco gozamos de una buena o de ninguna reputación, no tenemos ninguna gloria, hermano, como lo dice Pablo refiriéndose en una de sus cartas, refiriéndose de él, sabiendo nosotros de que Pablo era una referencia dentro de la iglesia inicial, dentro de sus discípulos del Señor. Él decía de que probablemente no tengamos o no tenemos reputación ni recursos, ni tampoco tenemos ninguna gloria que mostrar, pero eso no es tan importante, hermanos, porque lo que sí cuenta son los recursos, la reputación, la gloria, la fuerza y el poder de nuestro soberano y grande Dios. Eso es lo que cuenta. Eso es lo que cuenta. Lo que es cierto es que Dios, hermanos, es inmensurable, es inmensamente más grande que la ciudad en la cual vivimos. Ni los más peligrosos barrios, ni los más chic lo impresionan, hermano. La salvación es para todos los hombres. Y esta visión, hermanos, que nosotros encontramos en su palabra, que yo lo llamaría más bien este proyecto espiritual que Dios tiene para nosotros, que les vengo a presentar en esta tarde, es un proyecto que debe de tomar nuestras vidas para los próximos años. Debe de alcanzar, hermanos, sí, debe de enamorarnos, vamos a decirlo de esa manera, para los 5, 10 o 15 años que van a venir. Pero, hermanos, yo no busco tanto por ahora de definir con ustedes cuáles son los objetivos precisos, porque sí los tenemos como iglesia, porque sí se lo hemos dicho, sino que busco, hermanos, esta tarde busco tratar de construir, de que veamos que Dios busca así construir en nosotros, de promover en nosotros ese estado de ánimo, elevar nuestra fe para con Él, de tener una mentalidad no nuestra, sino una mentalidad propia, una mentalidad propia del reino de Dios en medio nuestro. Porque los objetivos los podemos tener claro en la mente, en el corazón. Y le digo, hermanos, los que compartimos la palabra aquí en este lugar y también en las casas, podemos tener un objetivo claro, preciso. Pero para poder hacer que esos objetivos claros y precisos puedan realmente funcionar, nosotros tenemos que construir, promover
que haya un estado de ánimo que realmente nos impulse a poder visualizar con fe las cosas que quiere hacer Dios. Tenemos que tener una mentalidad diferente, hermanos. Una mentalidad así como tenemos cuando comenzamos proyectos personales, para que esas buenas resoluciones del 2023 que muchos de nosotros hemos hecho y que nos siguen desde años anteriores, ¿verdad? Porque tuvimos resoluciones del año 2022, 2021, 2020, 2019, 2015. Y probablemente hasta ahora nosotros no hemos podido alcanzar las resoluciones. Tener buenas resoluciones es correcto. Pero hermanos, antes de comenzar, antes de poder ser hombres y mujeres resolutos a poder alcanzar los objetivos que están claros para nosotros, ¿saben lo que tenemos que hacer? Es construir, es promover, es creer en que sí lo podemos hacer, que tenemos una mentalidad, lo que le dicen a los deportistas, de ganador. Tenemos una mentalidad, tener una mentalidad de ganador. Y así, hermanos, lograremos todo lo que nos hemos propuesto. Y así vamos a evitar un fracaso en nuestras vidas. Y es lo mismo también, hermanos, cuando nos embarcamos en todo proyecto espiritual, en la evangelización, en el alcanzar personas para Cristo. Pero antes de seguir y, hermano, buscar esos objetivos precisos, hermanos, tenemos que construir, tenemos que promover, tenemos que animarnos, cambiar ese estado de ánimo, que pueda, hermano, el estado de ánimo de sí se puede, poder flotar aquí en esta sala, que podamos, hermano, ver de que realmente hay un otro estado de ánimo, otra manera de ver las cosas, ayudarnos los unos y los otros a elevar nuestra fe, nuestra confianza, que haya entusiasmo, hermanos, para poder seguir adelante, para poder lograr los objetivos en el Señor. Tener una mentalidad propia del reino de Dios en medio nuestro. Y eso es lo que, hermano, humildemente deseo comunicarles en esta tarde. Promover en medio de nosotros esa mentalidad propia del reino de los Dios. Ese entrar, vamos a decirlo de otra manera, es entrar en la dimensión de nuestro Dios. En una dimensión que va más allá de nuestras capacidades, que va más allá de nuestros dones, de nuestros talentos, de nuestro llamado, del ministerio. Ir más allá, una dimensión según las medidas de Dios, según las medidas que Dios ha establecido en su palabra. Una dimensión que va al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir. Que vaya más allá. En francés sería à l'infini au-delà de Dieu. En español es lo que acabo de decir. Que imaginemos lo infinito que puede llevarnos Dios más allá de lo que nosotros podamos imaginar. Más allá. Y a veces pienso, hermanos, que muchas veces nos sentimos como estrechos en esta visión que tenemos de hacer la obra de Dios. Estamos parados como en un lugar donde reina la incredulidad, donde reina la oposición que nosotros encontramos del enemigo de nuestras almas, de sus demonios, de Satanás, del diablo. Porque sabe una cosa, hermano, Él sí existe. Y Él sí está interesado en poder, hermanos, oponernos a la obra que nosotros hacemos, a la obra que usted ha sido llamado a hacer, pero también a la obra y al esfuerzo que todos nosotros podemos hacer como iglesia. Y a veces, hermano, es eso, ¿verdad? Que no solamente reina la incredulidad, sino que también reina la oposición del diablo. Hay también obstáculos que surgen de todas partes
que no nos permiten atravesar y hacer la obra de Dios como queremos. Y ahí viene el desánimo, y ahí viene, hermano, el desaliento, ahí viene también cuando el desánimo y el desaliento reina en el corazón del hombre, se siembra la duda, se siembra el temor, comienza a haber, hermano, un desazón completo de hacer las cosas. Muchos dicen que Bruselas forma parte de esas ciudades europeas porque estamos en Europa, que están cerradas al evangelio, completamente cerradas. Y quiero decirle algo, no se equivocan, porque Europa occidental, esa es la Europa de los 27, esa Europa, hermanos, es una región muy ingrata para el evangelio. Ustedes saben de que aquí en Bélgica, en los Países Bajos, en Francia, en Alemania, hace unos 60, 70, 80 años, el evangelio reinaba, hermanos. Había muchas personas que eran evangélicas, que eran cristianos evangélicos, que salían del protestantismo, que habían tenido los abuelos o bisabuelos, que habían adorado a Dios como lo hacemos nosotros aquí, que tenían una relación personal, porque eso es lo que Dios busca. Dios busca de nosotros, es que tengamos una relación personal con Él. Pero ¿por qué ahora el evangelio está mal visto? Las ciudades están cerradas, Europa es una región muy ingrata, reticente al mensaje de salvación que hay en Jesucristo. Eso está, hermano, notificado, lo respiramos en la calle cuando salimos. Me acuerdo de que hace un tiempo uno de mis hijos fue invitado a una fiesta de uno de sus compañeros de colegio y justo era el domingo a la hora del culto. Y el padre del niño que estaba invitando a uno de mis hijos me pone un mensaje muy cortés, muy amable. Y me dice el nombre de su hijo, que él estaría muy contento de que mi hijo participara de su fiesta y que es a tal hora. Y me pedía saber si es que yo lo podía llevar. Y yo le dije, claro que puede participar, pero sería después. Le dije a las 3:30, le dije. ¿Por qué? Porque estamos en la iglesia y a partir de esa hora yo lo puedo llevar. ¿Qué piensa? Le puse. ¿Sabe lo que me dijo? Muchas gracias, Aviantú. Aquí está Yadira, está Andreas. Yo no les dije, no te dije, porque no te quería penar. Y mi hijo ni lo sabe. Imagínense, solamente porque le dije que estábamos en la iglesia. Nada más. Imagínense eso, hermanos. O sea que ya nosotros somos ciudadanos que no pertenecemos, ¿verdad? Y yo no le dije no, yo le dije, después sí. Pero muchas gracias, Avianto. Merci beaucoup, Avianto. Hermanos, el mensaje de evangelio de Jesucristo en esas tierras es difícil de compartir. Y a pesar de que existen esfuerzos para evangelizar de 1001 maneras, Bruselas, de 1001 maneras, ciudades aquí en Europa, no se logran los resultados que uno espera, hermanos. Y a pesar de las cadenas de oración, a pesar de
que nosotros oramos para pedirle a Dios. Espero que lo hagan, hermano, que estemos orando para que Dios toque la gente de esta nación, de esta ciudad. Pero a pesar de todo, que le gritemos, que el Señor rompa esas camisas de fuerza que atan a mucha gente, que no deja libre a muchos hombres y mujeres. Como que pareciera que necesitamos algo mayor, hermano, que eso. Como que pareciera que nuestra oración no tiene poder. Como que nuestra súplica no llega ni al techo de este lugar. Como que realmente, hermanos, los resultados no se dan como que nosotros anhelamos, esperamos. Entonces necesitamos algo mayor de lo que hacemos. Mayor que de las armas que tenemos, que son espirituales, que hermanos, que son espirituales, porque la oración es espiritual, el conocer la palabra de Dios es espiritual, la fe es espiritual, tener la confianza en Dios es espiritual, tener una vida de devoción a Dios es espiritual, venir a la iglesia es espiritual, tomar la Santa Cena también lo es. Pero falta algo, ¿verdad? Algo mayor. Porque las armas que tenemos no dan resultado. Necesitamos, hermanos, necesitamos del poder de Dios. Necesitamos de ti, Señor. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos, hermanos, necesitamos de su Santo Espíritu. Necesitamos, pero como que, hermanos, como que se necesita más. Eso es lo que quiero decirles, como que se necesita más. ¿Y qué necesitamos? ¿Qué es, hermano? Entonces, y aquí lo decimos, hermano, y aquí lo hemos visto en estos versos. Necesitamos entrar entonces en la dimensión de nuestro Dios, porque Él puede hacer más o muchísimo más que todo lo que podamos imaginar o pedir. Él sí tiene la táctica, Él sí tiene, Él sabe cómo podemos vencer, Él sí sabe cuál es el camino que tenemos que andar. Entonces, ¿en dónde estamos parados? ¿En nuestra dimensión o en la dimensión de Él? Ahí cambia la cosa. Ahí cambia la cosa, porque si nosotros estamos parados en nuestra dimensión y no estamos parados en la dimensión de Él, si nosotros todavía estamos en nuestra dimensión y no hemos entrado en la dimensión que Él tiene, eso de que Él puede hacer muchísimo más que todo lo que pidamos, imaginarnos o pedir, Él puede hacer mucho más. Hermanos, yo quiero confesarles algo. Yo estoy decidido, hermanos, a poder de verdad hacer de que esta iglesia sea una iglesia internacional, una iglesia para los belgas, una iglesia para los bruselois, que somos parte, nosotros somos parte de ello, porque vivimos aquí, porque, hermano, trabajamos aquí, porque estudiamos aquí, porque pagamos nuestros impuestos aquí. Somos una parte de Bruselas. Hermano, en Bruselas usted va a encontrar mucha gente de diferentes países, naciones, diferentes lenguas. Pero no dejamos de ser bruselois. Y el evangelio es también para los que están aquí. Y es por eso, hermanos, de que no pretendamos vivir o pedir un avivamiento en nuestra dimensión. Hermano, no, nuestra fe no la debemos de vivir, hermanos, solamente en nuestra dimensión. Debemos de aprender a vivir nuestra fe, pero en la dimensión de Dios, en la dimensión del reino de Dios. Y Pablo piensa justamente en el verso 20, si usted lee conmigo el verso que leímos y que les pedí que lo leyeran conmigo, en ese verso 20 de lo que dice, hermano, o de lo que Pablo piensa decir, es que todo lo que nosotros pidamos o que osamos pedir, de todo lo que nosotros guardamos en nuestro corazón, de todo lo que imaginamos pedirle a Dios y en nuestras peticiones de oración, porque es bueno pedirle a Dios, porque es bueno pedirle a Dios que responda
Eso, hermano, cuando uno le pide a Dios, ¿sabe lo que estamos haciendo? Eso nos fortalece nuestra fe. ¿Por qué? Porque estamos en esa expectativa de que Dios responda. Y eso fortalece nuestra fe. O sea que no es malo pedir, pero hay cosas que guardamos en nuestro corazón, de peticiones que solamente nosotros las conocemos y que a veces cuando conversamos los unos con los otros, pedimos y le decimos, ¿usted quiere que oremos por usted? Y muchos dicen, sí, solamente que Dios y yo sabemos esa petición. Y es verdad, Dios sabe esas peticiones, pero como que usted no osa continuar, no osa, hermano, que solamente lo tiene como en su imaginación, como que, bueno, en su momento, dice, Dios me va a responder, en su momento Dios me va a dar la salida. Pero otros no esperan el momento de Dios, sino que se apresuran a tomar decisiones que no están basadas en la voluntad de Dios. Y yo le quiero decir como testimonio personal, porque todos hemos pasado una experiencia así. Cuando no estamos bajo la voluntad de Dios, entonces es ahí donde viene el échec, es ahí donde viene el fracaso. ¿Y sabe por qué? Porque vivimos en nuestro cocoon, ¿verdad? En nuestra dimensión. Estamos viviendo en nuestra vida, solamente nosotros. Pero Dios lo que quiere, hermano, es de que nosotros entremos, que no seamos más mezquinos, que ya no le digamos, Señor, yo me reservo esto, ¿verdad? Esto, tú lo sabes, sí, pero yo ahí lo tengo como un sueño, como una visión, como es algo que bueno, es para mí. Y cuando son cosas que no son nuestras, nosotros siempre a las cosas que no son nuestras, que realmente no son, entre comillas, no son tan importantes, nosotros lo vemos como muy, muy pequeño. Y somos pequeños y somos así, porque quizás, hermano, pensamos que Dios probablemente en eso yo no me quiero meter, yo no me quiero involucrar, ni tampoco quiero involucrar a Dios. O porque probablemente Dios no va a contestar esa petición, o porque realmente Dios, probablemente no sea tan necesario para los demás. Pero cuando se trata de nosotros, sí. Y nosotros hacemos incluso involucramos a toda la iglesia. Pero cuando es las cosas de Dios, hermano, no, quizás no sea el momento, quizás no es lo que realmente, y siempre pensamos en pequeño. Y todas las buenas intenciones se quedan allí. Todo lo que nosotros soñamos, todo lo que imaginamos se queda así, sí, como que suspiramos solamente, nada más, pero aún así Dios está sobre todas esas cosas, hermanos. Acá lo que dice el apóstol Pablo, dice que incluso todo lo que podamos imaginar o pedir, o sea, que lo guardemos o lo pidamos, Dios puede hacer mucho más de eso. Mucho más de eso. Entonces, si lo relacionamos con uno de los puntos de esta tarde, que es la evangelización, hermano, imagínese que comienza el Señor a salvar vidas. Usted aquí, de las personas que están aquí, que hablan diferentes idiomas, pero que todos nos comunicamos con el francés, por ejemplo, y que comienza Dios a salvar 10, comienza a salvar 11, 12, 15, 20, 30, 40, 50, y nosotros vamos a comenzar a ver las sillas. Mire las sillas, cuántas sillas vacías hay. ¿Hasta dónde va nuestra visión? Es que nosotros nos vamos a decir, ya no, Señor, ya suficiente, ya no salves más, porque más gente, más problemas, más gente, más situaciones difíciles para la iglesia, más trabajo para aquellos que tú has escogido para que lideren la iglesia. Pero hermanos, no, lo que Dios quiere, lo que Dios desea es salvar personas. Que no nos limitemos en un solo culto, que no nos limitemos, hermanos, a una sola predicación los domingos. ¿Por qué no 2? ¿Por qué no 3?
¿Por qué no 4, hermanos? Toda la tarde la tenemos para nosotros aquí. Porque Dios quiere, hermano, hacer todo, incluso lo que nosotros nos imaginamos o lo que pedimos. Imagínense eso, hermano. Él puede hacer muchísimo más, muchísimo más, muchísimo más de lo que nosotros pensamos o imaginamos. El problema, y esa es una palabra que le he pedido a Dios no incluirla en mis predicaciones, pero el problema es que muchas veces nosotros traemos a Dios, y lo vuelvo a repetir, a vivir en nuestra dimensión y no en la suya. Dios, hazme un milagro, pero a mi medida. Respóndeme, pero a lo que yo te pido. Solo eso nomás quiero, Señor. Y es verdad que Dios lo ha hecho. Y Él lo ha sido, o mejor dicho, Él ha dejado patente su fidelidad en nuestras vidas. ¿Sabe? Mire, hermano, en realidad Dios sí ha entrado a nuestra dimensión. ¿Saben qué? Sí lo ha hecho. Esto no lo tengo escrito, pero yo sí creo que Dios sí ha entrado en nuestra dimensión. Pero ¿sabe cómo Él ha entrado? Él ha entrado en la persona de su Hijo Jesucristo. ¿Verdad? El Evangelio no consiste en que el hombre busque a Dios. El Evangelio consiste en que Dios está buscando a los hombres. Y Él entra a nuestra dimensión. ¿Y cómo Dios entra? En la persona de su Hijo Jesucristo. Él vino a este mundo a salvar lo que se había perdido. Él vino a este mundo para poder dar vida y vida en abundancia. Él vino a este mundo para aquel que estaba enfermo y no para el sano. Él vino a este mundo a predicar las buenas nuevas del Evangelio. Dios sí entró a nuestra dimensión, pero ¿sabe por qué Él entró? Porque Él quería que salgamos de ahí. Porque Él sabía de que si nosotros nos quedábamos en ese mundo, porque era un mundo sin Dios, sin esperanza, un mundo, hermano, sin amor. El mundo en donde vivíamos era de muerte, de perdición. Pero Él cumplió el objetivo, nos reveló su Hijo y nos sacó de ahí. ¿Y sabe por qué nos sacó? La Biblia dice que Él nos dio una nueva vida. Es decir, de que otro tipo de vida vive el creyente, otro tipo de vida vivimos nosotros. Entonces sí, es verdad, entró a nuestra dimensión, pero solamente entró para sacarnos, para llevarnos a una novedad de vida, pero para que vivamos también en esa dimensión poderosa y gloriosa de salvación. Y para evangelizar Bruselas, hermano, no es necesario realmente que nosotros soñemos, imaginémonos. No. Para evangelizar Bruselas es necesario decirle al Señor: Señor, solamente en ti. Y cuando uno vive en ti, se pueden hacer grandes hazañas. Se pueden matar gigantes, espiritualmente hablando. Se puede vivir en lo sobrenatural. Se puede ver lo milagroso. ¿Cuántos quieren ver milagros de Dios, hermano? ¿Cuántos queremos ver realmente milagros en Dios? Claro que sí. Entonces, para eso tenemos que visualizar a Dios. Tenemos que entrar. Dios, cuando entremos, nos comenzará a guiar cómo son las cosas. Nos dirá las posibilidades. Las posibilidades se comenzarán a dar. Las respuestas a las situaciones que vamos a encontrar, a los desafíos que nos vamos a enfrentar, hermano, que humanamente son imposibles de realizar. Me estoy quedando sin voz. Que humanamente, hermano, no podemos hacerlo. Pero cuando tenemos la mente de Dios, cuando estamos en ese
en ese espacio que Dios tiene para sus hijos. Cuando Dios quiso hablarle a Juan, el anciano, allí en Apocalipsis, cuando Jesús quería revelarle a él todos los acontecimientos que al final de la trompeta, como dicen las escrituras, es decir, Jesús viene por segunda vez, y cuando Él venga, Él va a venir por cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Esa es la promesa que nosotros vemos en la palabra de Dios. Y probablemente para los otros, para los que no conocen a Dios, quizás dirán: este está loco, está chiflado. Pero bendita locura la cual nos va a llevar al cielo, hermanos. Pero cuando Él establezca su reino, cuando Él venga a gobernar aquí, las cosas serán diferentes. Ahí, hermano, tendremos la presencia de Dios viva en nosotros. Pero todos esos acontecimientos se los reveló a un hombre que se llamaba Juan, que lo conocemos solamente porque era anciano, o sea, anciano de edad. Y le reveló, pero ¿sabe cómo le reveló las cosas? Le dijo: tú allí en la tierra no vas a comprender lo que te digo. Y literalmente, capítulo 3 de Apocalipsis, el capítulo de la esperanza, el capítulo en donde se nos narra los eventos finales. Porque sí, es verdad, el mundo se va a acabar, pero no se va a acabar porque Rusia mande una bomba atómica aquí en esta nación. No se va a acabar porque Europa va a desaparecer producto de los conflictos que hay. No va a ser por eso. El mundo se acaba cuando Jesús venga a reinar y establezca su reino aquí, en este mundo. Ahí se van a acabar las cosas. Ahí entra esa paz y prosperidad. Ahí entra, hermano, esos 1000 años en donde, hermano, la muerte se va a ir, las enfermedades nos van a dejar. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero todas esas cosas le dijo a Juan: Juan, tú no puedes recibirlas allí, así que sube acá, le dijo. Y como él estaba en esa visión, justo, mire, ve, en esa visión, Dios estaba hablándole a través de su hijo. Y Jesús le dijo: sube acá. Eso lo dice literalmente. Capítulo 3 de Apocalipsis, léalo. Y dice que él vio y él subió. Y cuando dice que subió, entonces ahí vio a Jesús. Y ¿saben lo que, hermano? Comenzó a recibir toda la revelación, porque eso es Apocalipsis, el libro de la revelación de Dios, el libro de las cosas futuras que van a alcanzar a los seres humanos, tanto para aquellos que no lo conocen como también aquellos que sí lo conocemos. Era otra visión, era otra dimensión. Hermano, la oración nuestra es de que nosotros podamos entrar a esa dimensión. Que ya no estemos en la dimensión humana, en la dimensión en que todo lo vemos petit, en la dimensión que todo lo vemos difícil, en la dimensión que todo, hermanos, de que no, es que yo necesito de que pueda hacer un cursos. ¿Cuándo abren los cursos ministeriales? ¿Cuándo abren? Cuando yo tengo que saber si es que Dios me ha llamado. Yo tengo que saber si es que realmente tengo algún don, si tengo algún servicio que dar a Dios. Mire, hermano, todas esas cosas que acabo de decir, ministerio, dones, llamado, incluso en la fe, solamente es como unas semillas. Son solamente semillas. ¿Sabe lo que es más importante? Es no lo que tú has recibido de Dios. Lo más importante es qué haces con esas cosas que has recibido de Dios. Eso es lo más importante. Si Dios a ti te ha dado un don, porque Dios nos ha dado a todos un don espiritual, nosotros tenemos que descubrirlo, pero está ahí para poder ejercerlo. Todos hemos sido llamados por el Señor a predicar su palabra. Todos los que estamos aquí, los que hemos vivido un nuevo nacimiento, los que hemos aceptado a Cristo, todos somos llamados a predicar la palabra de Dios. Lo tenemos que tener, hermano. Y vivir en ese sube acá, en no quedarnos ahí,
¿Sabe por qué? Porque si nos quedamos abajo, nuestro horizonte, nuestra mirada solamente va a ver, hermano, si somos altos, vamos a poder ver algunas personas, pero si somos bajos, y lo digo también espiritualmente, no vamos a poder ver las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, ¿qué podemos hacer, hermanos? Y con esto finalizo. Fíjese esto, hermano. En el verso 20, una vez más, Dios dice que entremos a esa dimensión, pero tiene condiciones. Y esas condiciones no son sistemáticas, sino que esas condiciones van ligadas a un factor determinante. Y ese factor determinante, hermanos, somos nosotros. ¿Por qué? Porque usted sabe, y yo también, que Dios puede hacer las cosas solo, ¿verdad? ¿Sí o no? Mire, Dios muchas veces ha hecho solo las cosas. Dios ha creado los cielos y la tierra. ¿Quién le ha acompañado? Nadie. Él lo ha hecho solo. Dios ha hecho al hombre solo. ¿Quién le dijo ponle nariz, boca, ponle pelo? No, nadie. Dios lo hizo solo. Dios creó a los hombres solo. ¿Quién ha trazado la historia de la humanidad sin pedirle consejo? ¿Quién lo hizo? Dios solo. Él ha hecho todas las cosas, muchas cosas solas, pero en su último pacto de gracia, escúcheme bien, por favor, hermano, no se distraiga. Pero en este último pacto de gracia que Dios ha hecho, no lo ha hecho con los hombres, lo ha hecho con su iglesia. Este último pacto de gracia que Dios ha establecido, este último tramo antes de su venida, lo ha hecho con la iglesia. Y Dios se limita a hacer las cosas en función de nosotros, de su iglesia. Repito, Dios, hermano, puede hacer las cosas solo, es decir, sin usted y sin mí. Él puede salvar a los hombres sin usted y sin mí. Pero en su última oportunidad para poderle dar la salvación a aquellos que no le conocen, mire, si usted está aquí es porque Dios lo ha traído. Y si usted es cristiano es para recordárselo. Pero si usted no es cristiano es para que sepa de que Dios le está dando la oportunidad para que lo pueda conocer. Y Dios se le está revelando, pero en esa última oportunidad para tratar con este mundo perdido, para salvar la humanidad del pecado, Dios decide y ha decidido intervenir en este mundo, pero a través de su iglesia. Es decir, hermanos, de que a pesar de que hay mucha gente que pueda ser más elocuente que yo, más elocuente que usted, más estudiada, pero si ellos no forman parte de su iglesia, Dios no va a fluir por ellos. Dios no va a hablar por ellos a la humanidad. ¿Sabe quiénes, por medio de quiénes Dios ha de intervenir en este mundo? Por medio de usted, por medio de mí. Es decir, que nosotros somos el canal de la manifestación pública y gloriosa que Dios ha establecido en este mundo. O sea que Dios obrará en función de o según la medida de poder que se encuentra en nosotros. ¿Escuchó eso? Que Dios lo ha escogido a usted para bendecir las naciones, para bendecir Bruselas, pero en la medida que Él vea el grado de poder que hay en usted. Pero uno dice, pero si yo no tengo poder. Claro que lo tienes, porque el día que tú naciste de nuevo, dice que nosotros fuimos hechos, ¿qué? Morada del Espíritu Santo. Es decir, de que el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Y mire, hermano, y mire. El verso 19, mire conmigo. Mire qué dice el verso 19. En su última parte, mire lo que dice. Dice, que conozcan este amor que sobrepasa nuestro conocimiento. Pero dice, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Llenos de la plenitud de Dios. Llenos del poder del Espíritu Santo. Llenos de Él. Entonces, hermanos, nosotros
Tenemos un poder que Dios nos ha dado, y ese poder no se limita, hermano, en que algún día usted ha hablado en lenguas, algún día usted estuvo en un éxtasis en el momento de la oración y que usted estaba pero anonadado, estaba tomado del poder de Dios. No se limita a eso. Mira, hermano, Dios es un Dios que no se limita para nada. No. Él puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pensamos, imaginamos o pedimos. Él lo puede hacer, hermano. Mire, hermano, Él puede hacer de que el más idólatra, el más impío, el más pagano de su familia llegue a los pies de Él, sin su intervención, sin que usted haya dicho nada. Él lo puede hacer. Pero Él ha dicho, no, yo ahora tengo que fluir por medio de mis hijos, de la iglesia. Pero dice aquí que Él quiere intervenir tomando de ese poder que Él nos ha dado el día que nacimos de nuevo. La morada del Espíritu Santo somos nosotros. Mira, hermano, hay alguien aquí adentro y no es tu conciencia. ¿Sabe quién es? Es Dios en la persona del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Decirle, lléname cada día. Decirle, Señor, Espíritu Santo, no tengas límites conmigo. Es verdad, Dios limitó el mar, le dijo, hasta aquí llegas. Por eso que hay playa, ¿no? Por eso que el mar, que es, creo que el 70 o el 80% de la superficie de este planeta. Pero Dios le puso límites. Pero Dios no se limitará nunca si es que uno le dice, Señor, lléname de tu plenitud cada día. Porque de acuerdo al poder que nosotros forjemos con la ayuda del Espíritu Santo, entonces así podamos y vamos a poder ver cómo esas manifestaciones sin medida se realizarán en medio de nosotros. Yo agradezco a Dios porque ahorita los estoy viendo a muchos de ustedes y los veo que tienen un deseo que no quieren contenerlo, sino quieren decirle, Señor, en esta noche, en esta tarde, decirle, Señor, heme aquí, aquí estoy. Aquí me tienes, Señor. ¿Sabe qué? Que eso no sea un sueño, hermanos. Algún día va a venir. Sí, no, ¿verdad? Emanuel lo dice, el pastor lo dice, usted lo dice, hasta yo lo digo, ¿verdad? Un día estaremos en un avivamiento. Un día la iglesia será avivada. Un día, ¿verdad? Pero ¿por qué no decirle al Señor, Señor, el día ya llegó? Queremos a partir de ahora vivir un avivamiento. ¿Sabe cuál es la respuesta de Dios? La respuesta es, sube acá, entra a mi dimensión, entra, sube, sal de tu pedazo de tierra, de tu zona de confort, sale ahí, ven aquí y vas a conocerme, quién soy yo. Eso es lo que dice el verso 20, ¿verdad? Y aquel que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros podamos imaginarnos o pedirle. Dios no tiene límites, hermano. Dios no tiene límites. Somos nosotros los limitados. Dios no quiere que veamos pequeño, reunión pequeña, adoración pequeña, grupo familiar pequeño, pequeña oración de 15 minutos, pequeño, 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 y como que todo lo vivimos pequeño. No, lo que quiere Dios es que veamos más allá del sol.